Colosenses capítulo 3, vamos a ir al versículo 8. Yo le invito a que nos pongamos de pie un segundito mientras lo leemos. No se preocupe que no nos vamos a demorar mucho. Entonces, dice así el versículo 8: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Amén. Vamos a tomar asiento. Bueno, en los días anteriores, como ya también lo he repetido en varias ocasiones, he venido predicando acerca de lo que nosotros somos en Cristo. Y por lo que he estado predicando, en la última predicación dije que entonces eso nos capacita para nosotros derribar pecados de nuestra vida. Todo lo que Jesucristo ha hecho en nosotros nos da la fuerza, la capacidad, el poder para nosotros poder derribar pecados de nuestra vida. Pero me ha llamado la atención algo importante. Ustedes recordarán de pronto en la última predicación que estoy hablando acerca de los deseos y las pasiones, y estuvimos mirando por aquí algunas imágenes, ¿cierto? De cómo nosotros llenamos vacíos de nuestra identidad a través de esos deseos y esas pasiones, ¿cierto? Pero me llama mucho la atención porque Pablo casi siempre que predica o que escribe en sus cartas maneja el mismo orden que les voy a mostrar enseguida. ¿Cuál orden? Del versículo 5 hablamos de pasiones, impurezas, fornicación, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Hablamos de pecados, de deseos y de pecados de cosas sexuales, ¿cierto? Y luego en el versículo que estoy leyéndoles en este momento, en el 8 dice: ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Me llamó mucho la atención ver que ese orden que les acabo de mencionar, Pablo lo maneja constantemente. ¿Qué significa eso? Que primero Pablo menciona pecados que tienen mucho que ver con pasiones, con deseos, con sexualidad, pero luego viene y menciona pecados que tienen que ver con relaciones interpersonales: ira, enojo, malicia, Le voy a mostrar, por ejemplo, si usted va un momentico a Romanos capítulo 1, lo va a notar. Yo voy a tratar de moverme un poquito rápido, pero ahí en Romanos capítulo 1, si usted no se quiere mover para que no se embolate de donde estamos en este momento, usted lee en el versículo 24, que se los leía ese día que predicaba: inmundicia, concupiscencia; en el 26, pasiones vergonzosas; pero en el 29 usted empieza a leer: injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones. Mire que maneja el mismo orden de pecados. Ahora se lo voy a seguir demostrando. Usted se puede correr también a Gálatas, o si no, yo me corro solita, no se preocupe, yo se lo cuento. En Gálatas capítulo 5 menciona el mismo orden de pecados, el versículo 19: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Arrancamos con el mismo tipo de pecados y seguimos con el mismo tipo de pecados. Si usted se corre a Efesios capítulo 4, pasa exactamente lo mismo. En el versículo 19, lascivia, impureza; en el versículo 22, deseos engañosos; pero en el versículo 25, mentira; 26, airaos, enojo; versículo 29, palabras corrompidas; versículo 31, amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. O sea, Pablo siempre que va a mencionar pecados en la vida de uno, siempre arranca en el mismo orden y sigue con el mismo orden. Entonces, ya hablamos de los primeros pecados que están en Colosenses 3, de la fornicación, la impureza, los malos deseos, las concupiscencias y la avaricia. Ya hablamos de los pecados de los deseos. Y les quiero recordar lo que dijo Pablo respecto a esos pecados: considérelos como muertos. Usted ya de eso no debe de sufrir. Eso no le debe de influenciar su vida. Pero ahora Pablo hoy nos quiere hablar respecto a esos pecados que hay en el versículo 8. ¿Cuáles son? Ira, enojo, malicia, maledicencia y palabras obscenas, dice en otra versión. Aquí dice palabras deshonestas, creo. De esos 5 pecados vamos a hablar hoy. Pero yo quiero que observe cómo arranca el versículo 8.
Dice, pero ahora dejad. Y entonces ahora ya no nos está diciendo, ya eso se debió haber muerto en ustedes. Ahora nos está diciendo, dejen estas cosas. Quítense de encima. Dejar significa quitarse de encima, sacar de uno estas cosas. Saque de usted estas cosas. Quítese de encima estas cosas. Deseche estas cosas. Y cuando uno lo escucha de esa manera, eso suena muy fácil. ¿Por qué digo yo que suena fácil? Porque quitarse la ropa no es difícil. ¿Cierto? Porque quitarse el mugre del cuerpo no es difícil. Uno se pega una estregadita y pues si no se ha alcanzado mucho de mugre, ¿cierto? Uno se pega una estregadita y es hasta lo más de fácil, ¿cierto? Porque uno quitarse cosas o sacar cosas, supuestamente sacar cosas debería ser fácil, ¿cierto? Si yo voy a sacar estas flores de este jarrón, eso es fácil. Si yo los voy a sacar a ustedes de acá, muchachos, vamos a irnos ya, y es fácil. Entonces, según lo que Pablo está diciendo, parecería fácil dejar la ira, dejar el enojo, dejar la malicia, dejar la maledicencia, dejar las palabras obscenas. Eso debería ser fácil. Eso es algo que nosotros debemos de hacer. ¿Por qué? Porque aparte de que parece que es fácil, está haciendo una orden. Ahí no está diciendo, si usted quiere, deje de ser iracundo. No, ahí está diciendo, deje de ser iracundo. Es una orden. Es algo que nos están mandando a hacer. Entonces, la responsabilidad de nosotros como cristianos es dejar esas cosas. Y créame que ese es un trabajo que tenemos que hacer, sacar eso de nuestra vida. Pero entonces, yo quiero hoy hablar un poquito de esos pecados. Vamos a hablar de esos pecados y vamos a dividir esos pecados en 3 bloques. Primer bloque, que se parecen. ¿Cuáles creen ustedes? Ira y enojo es un bloque. Segundo bloque, malicia. Tercer bloque, maledicencia y palabras deshonestas o obscenas. Esos son los 3 bloques que vamos a manejar hoy en la predicación, ¿listo? Entonces vamos a comenzar hablando de la ira. Ahí ustedes notan que se mencionan 2 palabras, ira y enojo. La palabra ira se escribe en griego orge y la palabra enojo se escribe thumos. Pero vamos a entender el significado de las 2 palabras. La primera palabra, o sea, ira, es cuando usted tiene un sentimiento muy profundo, muy fuerte de indignación. Pero eso es una pasión interna. Es algo fuerte que usted puede experimentar, es decir, lo voy a decir en otras palabras más entendibles, es cuando usted tiene un enojo muy fuerte, pero lo maneja aquí adentro. Y ese tipo de enojo tan fuerte que usted tiene 3 características. Primero, quiere juicio. Segundo, quiere castigo. Y tercero, quiere venganza. Es un enojo que nos sale de nosotros tan impresionantemente. ¡Ah! Yo puedo estar enojado sin necesidad de gritar. Entonces es un enojo que no es tan rápido para reaccionar, pero que se queda dentro de mí mucho tiempo. Que se queda dentro de mí mucho rato. Voy a hacerle una pregunta. ¿Cuántas veces usted ha pasado? ¿Cuántas veces usted ha pasado enojado varios días con su cónyuge? Y no le habla. Y dentro de su corazón, usted lo que quiere es juicio, castigo y venganza. Y entonces usted no le dice nada, sino que espera un poquito a que llegue el día y entonces usted se saca la espina. Y ese día viene y le dice de una forma las cosas que ahí es que sufra lo que yo estoy sufriendo. Es ese tipo de enojo.
Es un enojo que es capaz de planear, digámoslo así, una venganza, que es capaz de planear una forma de maltratar. Es algo que está más fijo en mi mente. Ese es el tipo de enojo primero. Es algo que está más permanente en mi mente, que mantiene más tiempo ahí, aunque no esté reaccionando con gritos. El segundo enojo es el enojo impulsivo, el de los sentimientos. Es esas personas que se prenden rápido y se apagan rápido. ¿Cierto? Entonces les da rabia así. Y se calmó. Ya. Sí, ahí están, es que yo tengo ese, no, yo no tengo ese. ¿Cierto? Ahí están. ¿Cierto? Hay personas que son así. Yo creo que las mujeres sufrimos más como ese enojo. Y armamos un avispero por cualquier cosa y listo. Y ya, nos calmamos. Entonces, esos son los dos tipos de enojo que está tocando el texto bíblico. Ahora, yo quiero que pensemos y vamos a empezar a hacernos una pregunta. Yo no sé cuál de los dos enojos maneja usted, cuál de las dos iras maneja usted, o si maneja las dos, ¿cierto? Pero yo quiero que se haga una pregunta. ¿Por qué esa situación o esa persona le molesta tanto? Hágase esta pregunta. Piense por un momento eso que le da a usted mucha ira, eso que le da a usted mucho enojo. Hágase esta pregunta. ¿Por qué esa persona o esa situación le saca la piedra? ¿Por qué esa persona o esa situación le molesta tanto? Le voy a dar un ejemplo sencillo. Mi temperamento es un temperamento que quiere que todo se haga cuando yo diga. Entonces, cuando hablo y alguien no hace cuando yo digo, sube dentro de mí ¿qué? Ira. O enojo, a veces es ira. O a veces, ¿cierto? Sube dentro de mí eso. ¿Por qué me molesta tanto que alguien no haga lo que yo quiero? ¿Por qué me molesta tanto? Entonces yo me enojé porque fulanito no hizo lo que yo quería. ¿Por qué me molesta esa persona? Porque no hizo lo que yo quería. Entonces, con base en eso, vamos a irnos un poquito más atrás del enojo. ¿Dónde arranca el enojo? ¿Dónde arranca la ira? Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 31. Es decir, solamente se tiene que devolver unas paginitas. Efesios 4, 31. Quítense de vosotros toda amargura. Y mire la forma en que menciona los pecados aquí. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Sí nota que es exactamente los mismos pecados que leímos ahorita? Solamente que ahí no están palabras deshonestas. Pero son exactamente los mismos pecados. Solamente que nos agregaron dos. ¿Cuáles? Antes de la ira y el enojo nos agregaron amargura. Y después de la ira y el enojo nos agregaron gritos. ¿Cierto? Pero el versículo 30 dice otra cosa interesante. Y es que dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea que ¿cómo uno puede contristar al Espíritu Santo? Cuando entra amargura, ira, enojo y todo lo demás. ¿Cierto? Eso lo decía doña Nelly el domingo. Y me impactó mucho, por eso tomé este versículo. Entonces, antes de la ira y el enojo, ¿qué hay? Amargura. La ira y el enojo vienen fundamentadas en la amargura. ¿Qué es amargura? Primero que todo,
tiene la característica de que chuza muy duro. La amargura significa punzante, esa palabra ahí significa punzante. Y normalmente la amargura chuza muy duro para allá y chuza muy duro para acá. ¿Cierto? Porque una persona amargada le amarga la vida a todo el mundo. Y se la lleva, y la mantiene amargada ella misma. ¿Sí o no? Entonces, la persona que tiene amargura es punzante, pero ¿sabe qué? También esa palabra significa aborrecimiento. O sea que una persona amargada tiene como enojo, como que aborrece, como que tiene odio en su corazón. También tiene resentimiento. Una persona amargada tiene resentimiento en su corazón. Una persona amargada puede tener envidia en su corazón. Una persona amargada puede tener egoísmo en su corazón. Nadie me entiende, nadie me quiere, todos me odian. Y no piensa sino en yo, en yo, en yo. Una persona amargada, ¿ustedes sabían que una persona amargada es soberbia? Doña Nelly también lo mencionaba el domingo. Porque es que la persona amargada siempre se siente víctima. Todos son malos, menos yo. Una persona amargada es intolerante. Entonces, si una persona es amargada, ¿será que es muy difícil que le dé ira? En absoluto. Para nada. Es supremamente fácil que le dé ira. Ahora, pregúntese, ¿qué amargura tiene usted en el corazón? Yo le sigo hablando de mí. A algunas mujeres, o eso no me pasará sino a mí, que somos amas de casa, nos da una amargura, un resentimiento, que uno llegue de la calle cansado a seguir volteando en la cocina, a seguir recogiendo reguero y el esposo allá tirado viendo televisión y jugando con el celular. Eso nos va generando una rabiecita, un dolor por dentro desconsiderado, porque no puede ver que yo también estoy cansado. ¿O será que fue el único que se levantó temprano? Es que vean que ¿y eso qué nos va generando a nosotros las mujeres por dentro? Una amargura, una amargura. ¿Y por qué nos genera amargura? Porque nos sentimos víctimas. Abusan de mí. Y entonces, ¿por qué no le dice que le ayude? Porque hay que decirle las cosas. Es que será que no ve, no ve. Eso es lo que, no, eso no me pasa sino a mí, ¿sí o no? Eso no les pasa a ustedes. No les pasa a ustedes, ¿cierto? Eso no pasa sino a mí. Pero hablemos de otro tipo de amargura. Entonces la señora está ahí fregando el piso, trapeando, lavando la loza antes de irse a acostarse, llega y se acuesta, pone el pie en la cama y el pie es al marido, mi amor. No me molestes, que estoy muy cansada. ¿Y será que al hombre no le amarga? Esas mujeres tan friolentas, tan rígidas, que es que no quieren darle a uno nada. ¿Será que? ¿Y qué va generando eso en el corazón del hombre? Ay, no, estoy cansada. Ay, no, tengo dolor de cabeza. Ay, no, es que mañana hay que madrugar mucho. ¿Qué va generando eso? ¿No va generando cierto resentimiento, cierto? Y entonces eso queda produciendo luego ira. Entonces yo vuelvo y le hago la misma pregunta. ¿Por qué le molesta tanto esa persona o esa situación? ¿Por qué esa situación, esa persona le está causando a usted tanto enojo, tanta ira? ¿Cuál es la raíz? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el origen de su ira? ¿Dónde está el origen de su enojo? Entonces, yo quiero contarle algunas características, según el Antiguo Testamento,
que tiene una persona iracunda o enojona. Vamos a mirar esas características. Yo le voy a mencionar los versículos, se los voy a leer, usted no los va a buscar porque si no nos demoramos mucho y usted va a observar qué palabras se repiten en común en los versículos que yo le voy a leer. ¿Listo? Eclesiastés 7:9 dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. Proverbios 29:11: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Proverbios 14:17: el hombre pronto a la ira obra neciamente. Proverbios 12:16: el enojo del necio se conoce al instante. Proverbios 14:29: el lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. ¿Qué palabra se repitió? Necio, ¿y cuál otra? Pues esa es de la que estamos hablando. Pero ¿qué está diciendo? Que el que tiene ira y impulsividad, que el que tiene ira y que tiene enojo es una persona necia. En otras palabras, si usted se está dejando manejar de la ira, usted es necio. No es cristiano, es anticristiano. Vamos a mirar por qué. Es necio. La persona que se deja llevar de la ira es una persona necia. La persona que se deja llevar del enojo, manejar del enojo, es una persona necia. Ahora, la palabra necio, en estos textos que mencionamos, son 3 palabras, hay 3 palabras de necio ahí, o sea, hay 3 términos hebreos que mencionan ahí la palabra necio, pero tienen cosas en común. Se las voy a mencionar. Por ejemplo, una persona necia es lenta para ser sabia, es falta de sabiduría, es estúpida que parlotea. O sea, en una palabra, la persona necia está quedada en la sabiduría. Y esa falta de sabiduría lo hace ser tonto. Ser lento para ser sabio lo hace ser tonto. O sea que una persona que se aira con facilidad y que se deja llevar de la ira es una persona lenta para la sabiduría. Una persona que se aira, dice acá, que la palabra necio significa también que tiene conocimiento de Dios, pero que no lo sabe aplicar. O que desprecia la sabiduría de Dios. O que pasa por alto la instrucción de Dios. Entonces, por eso mejor ni lo instruyamos. Una persona necia es una persona que ¿para qué le gasta uno tiempo hablándole de cosas de Dios si no las aplica? Una persona iracunda es una persona que se le enseñan cosas de Dios y no las aplica. Una persona necia es una persona despreocupada, licenciosa, desconsiderada. Entonces, obviamente, si es despreocupada, si es licenciosa, o sea que no es legal, sino que rompe leyes, y es desconsiderada, pues obviamente no va a querer dominar la ira. Yo quiero que usted empiece a preguntarse, ¿usted es una persona necia? ¿Usted se deja gobernar por la ira? Pero la segunda característica que tiene una persona iracunda, según los versículos que acabamos de leer, lo decía el profe ahorita, es que es una persona acelerada. Si usted nota en los versículos que acaba de leer, dice así. Dice, por ejemplo, en uno de los que leí, se conoce al instante. En otro que leí, suelta su ira, le da rienda suelta a su ira. En otro que leí, es pronto para enojarse. Mire, generalmente una persona que se deja controlar de la ira es precisamente porque le da rienda suelta a la ira. O sea, porque no domina la ira, sino que la ira la domina a ella y entonces la deja mandar.
Y si la ira quiere gritar, pues gritemos. Si la ira quiere llorar, pues lloremos. Si la ira quiere que dejemos de hablarnos 3 días, nos dejamos de hablar. Si la ira quiere que yo esté pensando cómo me voy a vengar, entonces pienso cómo me voy a vengar. Y le doy rienda suelta a la ira. Una persona iracunda es una persona acelerada. Pero en tercer lugar, una persona iracunda forma división. Voy a leerle algunos versículos. Proverbios 15:18. El hombre irascible suscita riñas, pero el lento para la ira apacigua contiendas. Voy a leerle otra. Rechaza los razonamientos necios, sabiendo que producen altercados. Voy a leerle otra. Proverbios 29:22, que esa no la tengo copiada. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. O sea que la tercera característica que tiene una persona iracunda es que genera mucho conflicto. Y yo creo que usted lo ha visto. Si usted es una persona iracunda, usted cada rato forma problemas en su casa. Y si usted tiene una persona iracunda cerquita, cada rato forma problemas. Pero qué problema cuando el que tiene ira no dice nada. Yo me saco la espinita. Ese también forma divisiones. Ese también forma conflicto. Ese también forma contiendas. Porque los hombres son más dados a enojarse, pero vea, a quedarse callados. Y entonces después la mujer empieza, mi amor, pero tal cosa, tal cosa. Yo no tengo nada que opinar. Porque están ahí. Y dentro de ellos son, no me das autorizo antes, ya para que me... Entonces, ¿cuál es su venganza? Ahora haga lo que a usted le dé el deseo. Esa es la venganza de la ira del hombre, porque el hombre es de ira más para adentro. Entonces, forma divisiones en la casa, forma divisiones a su alrededor. Eso hace la persona iracunda. Pero yo quiero que usted vuelva un momentico ahí a Colosenses capítulo 3, versículo 8. A Colosenses capítulo 3, versículo 8, y observe algo importante. Mire lo que dice el versículo, no el 8, sino el 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea que a Dios también le da ira. Y la ira que está mencionando ahí es la palabra orge. O sea, la ira que es más interna, que busca juicio, castigo y venganza. La pregunta es, si Pablo está diciendo dejen la ira, ¿a Dios por qué sí le da ira? ¿O a Dios por qué sí le puede dar ira? Porque Dios es lento para la ira. Y lo que yo le estoy tratando de decir es que nosotros no, la Biblia no dice que nosotros no podemos sentir ira. Está diciendo que la tenemos que desechar, que la tenemos que sacar. Entonces ahorita vamos a mirar cómo trabajamos eso de la ira. Pero entonces, ¿qué pasa? Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Entonces, ¿Dios cómo es? Usted le va acumulando, ¿sí o no? Va una, ¿cierto? Y a los días usted vuelve y le falla a Dios, van dos, ¿cierto? Van 50, porque Dios no es de 3 ni de 4, es de 50. Van 50. No, llegó la hora, hay que castigar a este muchacho, ¿sí o no? Y manda el castigo, páquete. Y empieza usted, Señor, perdóname, yo no lo vuelvo a hacer. Bueno, mijito, le quita el castigo y otra vez misericordia. Y vuelve y empieza a contar, va una. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Es el único que puede hacer juicio, castigo y venganza.
Nosotros no podemos hacer eso, por eso nosotros tenemos que controlar la ira. Él lo puede hacer, pero es grande en misericordia. Entonces, ¿qué espera Dios que usted haga con la ira cuando Pablo está diciendo, dejen la ira? ¿Qué espera Dios que usted haga con la ira? Vamos a mirar otros proverbios. Y ahora usted me va a ayudar a mirar en esos proverbios qué palabra también nota que se repite. Proverbios 19:11. La discreción del hombre le hace lento para la ira. Proverbios 15:18. El hombre irascible suscita riñas, pero el lento para la ira apacigua las contiendas. Proverbios 16:32. Mejor es el lento para la ira que el poderoso. Proverbios 14:29. El lento para la ira tiene gran prudencia. ¿Qué está esperando Dios que seamos nosotros con nuestra ira? Lentos. Dios no está diciendo que usted no se pueda enojar. Dios no está diciendo que usted no pueda sentir que le da rabia que el esposo llegue a sentarse a ver televisión y usted haciendo oficio en la cocina. O que usted no pueda sentir rabia porque la mujer le dijo, no, yo tengo mucho dolor de cabeza. Dios no está diciendo que usted no pueda sentir ira por eso, pero le está diciendo, respire, cálmese, analice qué tiene que hacer, observe, sea lento. ¿Por qué? Porque cuando una persona es lenta para la ira, dicen en Proverbios 19:11 que eso refleja que es una persona discreta, o sea que tiene sabiduría. Dice Proverbios 14:29 que eso es un acto de gran prudencia, o sea que tiene sabiduría. Una persona que es lenta para la ira es una persona que tiene más sabiduría, que es más analítica, que es capaz de pensar, bueno, si yo digo esto, ¿es bueno o no es bueno? Esta es la forma de reaccionar. Ahorita estoy reaccionando en caliente, mejor me calmo y espero a que pueda hablar de una forma más correcta. Le da prudencia, le da sosiego, le da discreción, pero aparte de eso dice que una persona que es lenta para la ira trae reposo, trae descanso, genera descanso, no arma un bonche de cualquier problema, sino que genera descanso. Entonces, ¿cuál es el consejo de Dios para nosotros para dejar la ira? Dice Efesios capítulo 4 versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuál creen que ustedes que es la ira que se maneja en ese versículo? ¿La primera o la segunda? Si a una persona le dicen, si usted le da rabia, no se quede enojado todo el día, sino que antes de que se oscurezca arregle el problema, ¿cuál tipo de ira cree que es usted? Del que se queda callado. Y el Señor le está diciendo, le dio rabia, no se puede quedar callado. Vaya y denuncie. Pero tiene que denunciar lento para la ira. Tiene que denunciar con sabiduría. Tiene que denunciar con prudencia. Tiene que denunciar, mire, yo quiero contarle algo que realmente es la frase como que voy a empezar a usar. Esta semana escuchaba a un predicador que decía, hoy voy a hablar de algo en lo que no me siento feliz de decir que soy experto. Y él estaba hablando de otro pecado. Y yo tengo que decir, hoy les estoy hablando de algo de lo que no me siento feliz, pero les tengo que decir que soy experta. Y es la ira. Entonces por eso les puedo decir que la primera que está batallando con esto soy yo, porque yo no quiero ser necia. Y tampoco quiero ser acelerada, ni formar discordias. Pero Dios me está diciendo que esto lo tengo que sacar de mi vida, que esto no puede estar en mi vida. Entonces, dice el texto, airaos pero no pequéis.
Y entonces la Biblia nos da una fórmula para dejar la ira. Usted verá si la quiere aplicar. Santiago 1:19. ¿Qué dice Santiago 1:19? Sean prontos para oír, lentos para hablar, lentos para enojarse. Y ese es el orden que nos da la Biblia para nosotros poder tener la capacidad de controlar la ira. ¿Usted quiere controlar la ira? Escuche. ¿Usted está muy enojado por algo? Vaya y pregunte, dígale a esa persona, necesito que hablemos y escuche. ¿Qué pasó? ¿Por qué hizo? ¿Cómo hizo? ¿Qué sucedió? Escuche. Sea pronto para escuchar, pero no escuche. Espera que termine y verá que yo también le voy a decir cuántas son 5. Sí, es que, claro, sí. Cierto, y usted está escuchándolo y antes se le van subiendo más los humos. Ay, pero es que como dice eso, como es de inconsciente. ¿Cierto o no? Pronto para escuchar, lento para hablar. Entonces ahora sí, con prudencia, empiece a responder. Para que eso le ayude a ser lento para enojarse. Porque iglesia, una persona cuando tiene ira y cuando se enoja, aparte de lo que yo le acabo de aconsejar, necesita aprender a confesar su ira. Primeramente ante Dios. Porque yo no le voy a decir que muchas veces uno no está enojado con razón. Sí, es que dígame si no es muy terrible y no genera una amargura. Yo no sé si esto le pasará solamente, me pasará solamente a mí, ¿cierto? Eso no le pasa a las demás mujeres de acá. Cuando uno empieza a decirle a un hijo con amor, mi amor, venga, levántese ya y organice ese cuarto, por favor, ¿cierto? Pasa nuevamente por el cuarto a los 5 minutos, hijo, pero hágale pues, apúrese pues que es que nos va a coger la tarde. Pasa 10 minutos después, pero entonces esa cama ¿qué? Y ese desorden pues. Y entonces usted ¿qué empieza a hacer? Y luego, es que mi mamá sí echa cantaleta. Ay, sobre gordos hinchados. No, es que mi mamá es la más mala clase. Pues, no hay razón para no tener ira. No. Sí, yo no le voy a decir a usted que no hay muchos motivos para que uno le den ira en la vida. Y que muchos de ellos son muy justificados. Y por eso, cuando usted tenga ira, vaya y dígale al Señor. Pues yo no sé si usted lo hace, yo lo hago. Señor, a mí me da mucha rabia esto, me da mucha rabia aquello, es que vea, qué injusticias, qué desigualdad. Eso de ser mujer es muy duro, ¿cierto? Entonces, vaya, confiéselo al Señor. Y también vaya y confiéselo a la persona. Si yo me llené de enojo, yo me llené de ira, yo sé que no estoy actuando de la forma correcta. Y pida perdón. Pero si no quiere pedir perdón, Santiago 1:19. Pronto para escuchar, lento para hablar. Porque pedir perdón es muy duro. ¿Cierto? Claro, porque el que la embarró fue el otro, pero el que gritó fue uno y entonces ahora uno es el malo y tiene que ir a pedir perdón porque le dio ira. Imagínese usted, eso es muy duro. Pero nosotros tenemos que pedir perdón. Y dentro de ese pedir perdón, respecto a la ira, muchísimas veces tenemos que aprender que nosotros no nos podemos ni excusar, ni minimizar la rabia y la forma en que dijimos las cosas mal dichas, ni echarle la culpa a otros de lo groseros que somos a veces cuando tenemos tanta rabia. Porque aunque el otro se haya equivocado, nosotros no tenemos el derecho de ser tan groseros, tan irrespetuosos como a veces somos con nuestras palabras de ira. Entonces tenemos que pedir perdón. Mire,
yo, como usted notará, solamente toqué el primer pecado. Si quiere sigo con los otros, pero nos vamos hasta las 9:30. Entonces, como no voy a hacer eso, yo solamente le quiero invitar en este momento a que oremos por este problema. Porque yo sé que este problema no es un problema solamente mío o de 2 o 3 aquí. No. La ira es una cosa fuerte en medio de la humanidad. El enojo es una cosa fuerte en medio de la humanidad. Pero lo que está diciendo Pablo hoy es que usted lo tiene que dejar. ¿Sí me entendió? Su responsabilidad es dejar la ira. Aprender a enojarse lentamente. ¿Ok? Entonces yo quiero invitarle a que usted empiece en este momento. ¿Y cómo va a empezar su oración? Con la pregunta con la que empecé esta predicación. ¿Por qué esa persona o esa situación le molesta tanto? Piensa en lo que le está causando más ira en este momento, más enojo. Y contéstele la pregunta a Dios. ¿Por qué esa persona o esa situación le está sacando la piedra a usted? Y hable con Dios. ¿Y sabe por qué? Porque yo quiero animarle a usted a que bote la amargura que tiene. Quizás la otra persona no le quiere escuchar a usted eso, pero Dios sí se lo puede escuchar. Dígale al Señor por qué está tan enojado. Cuéntele la verdad. Y cuando yo le digo que le cuente la verdad, es lo que le decía ahorita. Señor, yo estoy tan enojado porque a mí me parece injusto que yo esté aquí parada haciendo oficio y él esté allá sentado. ¿Por qué no puede venir y colaborarme? Yo también estoy cansado. Sí, cuéntele, dígale qué es lo que pasa. O también dígale, Señor, es que a mí me molesta porque podrían ser más colaboradores y no lo son. Yo no sé, usted qué pensará, qué tendrá en su cabeza. Pero dígale al Señor dónde está la raíz de su enojo, por qué está tan enojado. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, oh Dios. Y tú conoces nuestro corazón, Señor. Nosotros no podemos aparentarte ni esconderte nada, Señor, porque todo está delante de tu presencia, oh Dios. Y obviamente, Señor, sabemos que tenemos que reconocer que te tenemos que pedir perdón. Claro, Señor, ¿cómo no te vamos a tener que pedir perdón? Si sabemos que con nuestra ira y con nuestro enojo muchas veces hemos, Señor, generado divisiones en nuestra casa, oh Dios. Muchas veces hemos entristecido nuestro corazón y el de otras personas. Muchas veces, Señor, hemos generado cosas muy difíciles. Padre Celestial, ¿cómo no te vamos a pedir perdón, Señor? Pero Señor, no es tan simple como dejar la ira, Señor. Porque hay amargura, hay soberbia en nosotros que nos está causando amargura y nos llena de ira. Hay egoísmo en nosotros, hay resentimiento, Señor. Porque quizás Dios tenemos dolor porque sentimos que de verdad nos hicieron mal, que de verdad nos sacaron la piedra, que eso no es de cuenta de nosotros, que eso es verdad, que nos la sacaron. Nosotros no la queríamos sacar, nos la sacaron. Pero Señor, yo te quiero pedir en este momento, Dios, que tú traigas sanidad, que tú traigas, Señor, hoy libertad. Y yo quiero invitarle a usted que usted le pida al Señor que le ayude a sanar la amargura que usted tiene. Mire, normalmente las personas con las que más reaccionamos con ira son nuestro esposo y nuestros hijos, nuestro cónyuge y nuestros hijos. Y yo estoy casi segura que usted tiene cosas de ira en este momento contra su cónyuge o contra sus hijos. Pero también usted tiene que reconocer que son las personas que usted más quiere, que son las personas que usted tiene más cerca, son su familia. Si usted se queda sin familia, ¿para dónde agarra? Usted nunca va a poder decir que
que esos son sus ex hijos. Ellos van a ser sus hijos siempre. Y aunque usted quizás diga que ese puede ser su ex esposo, su ex esposa, qué difícil es tener que volver a empezar otra relación. Qué difícil es quedarse solo. Yo lo quiero invitar. Hable con Dios. Hable con Dios. Hablen con Dios. Hable con Dios. Iglesia, abra su corazón. No, yo le quiero pedir, por favor, ore, ore. A veces lo que más nos cuesta es expresar sentimientos. Exprésele a Dios sus sentimientos. Si se tiene que mover de esa silla para otra donde no lo escuchen, muévase, pero hable. Dios no vino, la palabra de Dios dice que Él no vino a condenar, sino a salvar al mundo. Dios no está acá para decirle hoy a usted culpable, culpable, culpable. Está para decirle, necesitas ser libre de la ira, porque eso te está trayendo muchas cosas difíciles a tu vida. Tú no necesitas ser libre de la ira por mí, lo necesitas por ti. Y yo quise terminar ya, porque no quiero que salgamos de esta iglesia con las mismas amarguras y con el mismo enojo.